Bien, buenas noches, buenas tardes o buenas noches. Ya un poco el clima está cambiando, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces en esta oportunidad a hablar un poco acerca sobre lo que es el tema del fertirriego y la fertilización de cultivo. Es un tema amplio. He tratado de resumir algunos puntos importantes. Siempre es importante que dentro del programa de fertirriego y fertilización tengamos en cuenta las compatibilidades, los fertilizantes, la calidad de agua de riego, el tipo de suelo, ¿sí? El cultivo con el que estamos trabajando, bueno, en fin, y el tema del factor clima, que también juega un parámetro muy importante dentro de lo que es el tema de la fertirrigación, ¿sí? Cuando hablamos de fertirrigación, estamos hablando también de equipos, ¿sí? Riego tecnificado, riego por inundación, riego por surcos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el tema de fertirriego es también muy importante. Los materiales, los equipos que se van a utilizar son muy importantes a considerar, ¿ok? Vamos entonces a empezar rápidamente hablando un poco sobre lo que es el tema de la fertilización, ¿sí? Dando siempre una pequeña introducción, ¿no? Sabemos que la fertilización es el proceso mediante el cual se aplica fertilizantes, obviamente, junto con el agua de riego, ¿sí? Esta agua de riego tiene que ser de buena calidad. Cuando hablamos de calidad de agua, nos referimos a la composición química, física y biológica de un agua de riego, ¿ok? Hablamos pues de componentes físicos como son los sedimentos, partículas, llámese arcilla, arena. Hay lugares, por ejemplo, donde se tiene los que tienen, por ejemplo, sistema de riego tecnificado, algunos podrán saber o conocer de que cuando se empieza a prender el pozo, se le tiene que dar de repente una hora y media o quizás 2 horas de agua, ¿no? Con la finalidad de poder simplemente desarenar la cantidad de agua, ¿no? Cuando el motor o la bomba empieza a trabajar, obviamente pues empieza a jalar una cierta cantidad de arena y lo que se hace es pues darle unas pequeñas horas de riego puro de agua, ¿sí? Con tal de poder desarenar esa cantidad de arena, ¿ok? Entonces, eso de ahí viene a ser el tema de la composición física y la calidad de un agua de riego, ¿ok? Cuando hablamos de composición química, bueno, ya está lo que nosotros conocemos, las famosas sales, ¿sí? Los nitratos, los cloruros, el sodio, el calcio, el magnesio, todos los elementos que componen el agua de riego. Y cuando hablamos de calidad de agua de riego biológica, es cuando nos referimos pues a todo lo que tenga que ver con el tema de las algas, los protozoos, los zooplanctos, ¿no? Que están y podemos encontrarlos dentro de una calidad de agua de riego. Quizás a simple vista no lo vemos, pero cuando hacemos un análisis microbiológico de agua de riego, vamos a poder detectar la cantidad pues de estos componentes que tiene mi agua de riego, ¿ok? En términos generales, podríamos decir entonces que con el uso de esta técnica de fertirrigación podemos controlar el fraccionamiento, la dosis, la concentración y la relación de los nutrientes requeridos para la planta, ¿no? Independientemente, sea cual sea el sistema de riego, llámese riego por goteo, riego por aspersión, riego por microaspersión, riego por pivot, que en la actualidad también se utiliza. Entonces, todo ello involucra la fertirrigación, ¿ok? Luego, ¿qué se debe considerar? Es importante que dentro de la fertirrigación consideremos ciertos puntos importantes a mencionar. Estos puntos van a ser, por ejemplo, el conocimiento de la demanda nutricional del cultivo a través de cada ciclo o etapa fenológica de mi cultivo. Es decir, en la etapa de inicio, desarrollo, floración, fructificación, maduración y pongámosle cosecha, ¿no? En cada una de esas etapas siempre va a haber una fertilización adecuada. Es decir, yo no le puedo aplicar eh, 50 unidades, o mejor dicho, 10 unidades de nitrógeno al inicio y 10 unidades de nitrógeno al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda de nitrógeno al inicio siempre va a ser un poco más eh, requerida que en la etapa fenológica ya, digamos que está entrando a senescencia, ¿no? Entonces, es importante conocer esos detalles, ¿sí? Para poder darle la fertilización adecuada a mi cultivo. Un análisis de agua de suelo previo al establecimiento del cultivo también es muy importante. En caso tengamos ya cultivos establecidos, es muy importante también considerar el tema de los análisis, por ejemplo, de raíces, análisis de hojas,
Los análisis de hoja y de raíces, ¿para qué nos sirven? Rápidamente les voy a mencionar así, a grosso modo. El análisis foliar nos ayuda, por ejemplo, a saber si es que realmente el cultivo, ¿sí?, está tomando los nutrientes que yo le estoy aplicando a través de mi sistema de riego. Si yo le aplico, no sé, pongámosle 15 unidades nitrógenos, 20 unidades de fósforo y 40 unidades de potasio, dentro de mi análisis de hoja, yo voy a saber si es que realmente la cantidad que yo le estoy aportando a mi cultivo lo está tomando. ¿Sí? Entonces, a través del análisis de hoja, vamos a saber si es que realmente la planta está asimilando o captando esos nutrientes. Y si no lo tiene, pues habría que ver qué es lo que está pasando. Podríamos estar haciendo de repente incompatibilidad de elementos y eso está ocasionando precipitación de mi nutriente y la planta no lo está tomando. Recuerden que para que la planta pueda tomar un nutriente, tiene que estar dentro de la solución suelo. Ojo, solución suelo. No estoy hablando de, digamos, que esté en el suelo. Nosotros fertilizamos, y siempre lo repito, es muy importante, nosotros fertilizamos el suelo, no la planta. Dentro del suelo está el agua y cuando el agua entra en contacto con el suelo, se forma una disolución. ¿Sí? Un soluto más un solvente. El solvente viene a ser el agua y el soluto viene a ser el suelo. Cuando se forma esa reacción del soluto más solvente, se forma una disolución. ¿Sí? Entonces, cuando se forma la disolución, el elemento, en este caso el nutriente, está disponible para la planta. ¿Sí? Ojo, pero también habría que ver que no haya incompatibilidad de elementos. Fósforo con calcio forma fosfato de calcio, un elemento o una sal inerte que precipita y que realmente la planta no lo toma, ¿sí? No lo toma. ¿Por qué? Porque no es la forma como la planta tiene que absorber el calcio o el fósforo, ¿no? Recuerden que para que la planta pueda tomar el calcio, ¿sí?, necesita estar en calcio como catión divalente y el fósforo como ion fosfato, ¿sí? Entonces, hay a veces cruces, ¿no? Incompatibilidades de elementos y eso hace que el elemento precipite. Entonces, ahí también hay que revisar todo eso, ¿sí? El monitoreo de la nutrición del cultivo es muy importante, ¿de acuerdo? Para ello también existen los análisis de raíz, que son los de reserva, nos van a dar un indicio realmente si es que hay reservas para mi futura campaña o para la campaña próxima que se viene. Si yo termino mi campaña 2024, ¿no? Y termino mi campaña, cosecho todo y hago mi análisis de raíz. Obviamente, tengo que hacerlo para poder saber con cuánto de reserva yo estoy llegando, ¿no?, para mi próxima campaña. Recuerden que en la etapa de traslocación, ¿sí? Hay una etapa de traslocación que muchos lo conocen cuando aplicamos potasio al cultivo y los nutrientes, es decir, las reservas que están en la hoja, bajan al sistema de radicular. Por eso que la hoja comienza a secarse poco a poco, porque las reservas, ¿no?, están bajando al sistema radicular. Ahora, esa reserva es muy importante, ¿sí? Si yo no tengo reservas para mi campaña siguiente, entonces no voy a tener una buena campaña, no voy a tener buena producción. Y eso es un detalle muy importante que a veces muchos ignoran, ¿sí? Entonces, para eso también es muy importante. Ahora, hay sondas de succión, esas sondas que nosotros ponemos y a través de una capa porosa, ¿no?, también podemos ver y analizar si es que realmente, ¿no?, la cantidad de fertilizante que estoy aplicando está llegando a mi cultivo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en sistemas de riego tecnificado, a veces hay taponamientos, obstrucción de goteros y muchas veces no hay uniformidad, ¿sí? Y luego existe también el tema de que de repente mi fertilizante está llegando a zonas profundas, ¿no? Recuerden que las ondas hay de 20, de 40, de 60, 30, 60 y 90, dependiendo de las profundidades. Entonces, cuando vemos la sonda que de repente mi cantidad de pH y de salinidad están dentro de los 20 centímetros, podría yo considerar que estamos en términos generales adecuado u óptimo, ¿sí? Porque dentro de los 30 40 primeros centímetros es donde se encuentra la mayor actividad radicular. Si mi nutriente está llegando a 60 o a 90, ahí hay un problema. Recuerden que las principales raíces activas están dentro de los 40 primeros centímetros, ¿ok? Entonces, ahí también es un detalle a considerar. Así, son puntos importantes que de repente quizás algunos no conocían o conocen,
pero que es muy importante mencionarlo, ¿sí? Tienen algunas eficiencias que hay para ciertos nutrientes, en el caso de los macros y de los micros, y cómo es que esto se relaciona de acuerdo a esta fórmula, ¿ok? Bueno, ahí tienen todo lo que es la fertirrigación, la fertilización más la irrigación, sistema de riego tecnificado. Sí, este es un tema aparte que involucra un tema de riego tecnificado, pero que básicamente, en resumen, es todo lo que concierne desde el inicio hasta el final, la entrada y la salida. La entrada viene a ser el pozo, la cisterna, ¿no? Por ahí la piscina que tenemos, las bombas, ¿sí? Eso viene a ser la entrada y la salida es el sistema de goteo, ¿ok? Sistema de aspersión y bueno, todo lo que involucra el sistema de riego tecnificado. Pero para que entre y salga, tiene que haber todo un mantenimiento y una limpieza de todos estos equipos, ¿sí? Limpieza para mis filtros, limpieza para mis tanques, limpieza para mis inyectores, limpieza para mis sistemas de riego, limpieza para mis válvulas, mis diafragmas, mis válvulas de aire, ¿no? Mi llave de 3 vías, en fin, todo eso involucra un mantenimiento, ¿sí? Entonces, para que todo lo que entra pueda salir correctamente, es importante este mantenimiento. Y para ello hay programas de mantenimiento, obviamente, ¿no? Que uno realiza dentro del programa de fertirrigación. Ahora, acá hay, bueno, estos son los principales sistemas de riego que se conocen, ¿sí? Ya lo había mencionado, sistema de riego por pivot. Quizás en el norte del país se está implementando con mayor intensidad este sistema de riego por aspersión, que ya lo conocemos para temas, por ejemplo, de GRAS, ¿no? El tema de riego localizado, proboteo, muy conocido a nivel mundial por las características que tiene y que el ahorro de agua es muy importante en este sistema. Y el riego por gravedad, que es el que antiguamente se realiza y que en algunos lugares todavía se sigue utilizando a gran escala. ¿Sí? ¿Qué es la fertilización? Entonces, la aplicación localizada de uno o más nutrientes en el agua de riego según la demanda del cultivo, ¿sí? A través de mi sistema de riego, fíjense, yo voy a formar un bulbo de humedad. Este bulbo de humedad va a tener un traslape, ¿no? Es decir, traslape cuando se juntan dos bulbos de humedad, ¿sí? Acá hay un bulbo y acá hay otro bulbo. Es decir, aquí se traslapan y se unen, ¿no? Entonces, aquí va a haber una mayor zona de concentración de sales. En este traslape que se une un bulbo con el otro, va a haber una acumulación más alta de sales, ¿sí? Y eso es importante entonces que después de cada fertilización, dependiendo del tipo de suelo, tengamos un riego adicional que me pueda lavar las sales para no crear toxicidad en mi cultivo, ¿sí? Aquí fíjense, acá tienen un bulbo, ¿no? Esta es una imagen tomada, captada de un perfil del suelo, el bulbo que se forma, ¿no? Probablemente aquí haya otra planta antes y después, y que también acá va a haber otro bulbo, entonces va a haber un traslape. Ahí en ese traslape es donde tenemos que tener precaución siempre por el tema de sales, ¿ok? Bien, la profundidad de las raíces es muy importante cuando tenemos fertilización y cuando no hay fertilización. Desde luego, cuando hay fertilización, vamos a incentivar al cultivo, a la planta, a que pueda emitir sus raíces. Para ello, hay elementos como el fósforo, como el zinc, como el calcio, ¿sí? Que son muy importantes para estimular el sistema radicular de mi cultivo. De no aplicarlo, estaría Hola, yo Ewe. esto de acá como un problema para poder que no se desarrolle mi sistema radicular. ¿Ok? Bueno, entonces existe fertirriego versus fertirriego tradicional, ¿sí? El fertirriego es lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? El uso de tecnologías como un sistema de riego tecnificado, y el riego tradicional es lo que anteriormente conocíamos como riego por gravedad, riego por surcos, riego por melgas, riego por pozas, bueno, en fin, todos esos sistemas de riego en la actualidad que siguen habiendo. Sí, el detalle y tanto el contra, ¿no? Lo que podamos mencionar es que en el riego tradicional se hace uso exagerado quizás de agua y que muchas veces esto de aquí no es asimilado por toda la planta. Con el fertirriego llevamos el agua al cuello de planta, ¿sí? De manera que se ahorra agua y el agua llega al sistema radicular donde la planta lo necesita, ¿sí? Entonces, hay detalles que, por ejemplo, también se puede considerar en el riego tradicional, obviamente, ¿no? Siempre van a existir mayor problemas fúngicos,
¿no? Porque al encharcar o, digamos, aplicar agua a un determinado terreno o campo, esto ocasiona que se pueda acumular y ocasionar problemas de usario, ¿no? Bacterias que puedan perjudicar a mi cultivo, mientras que en el fertirriego, pues yo puedo controlarlo, ¿no? A través de presiones, regulando mi presión, ¿no? En ello voy a poder, hoy en día en la actualidad, por ejemplo, se utilizan también reguladores, ¿sí? Con la finalidad de regular la presión de mi campo y evitar, pues, que se formen charcos, ¿ok? Y acá tienen los principales em, nutrientes, tanto en riego tradicional como en fertirriego, ¿no? La eficiencia, ¿no? Cuando yo fertilizo con mi riego tradicional, riego por surcos, por melgas, ¿no? Por pozas, fíjense la eficiencia de mi nitrógeno, ¿no? De 15 a 50%. Y si yo aplico un fertirriego, estoy aumentando la eficiencia. ¿Qué quiere decir eficiencia? Que mi nutriente llega con mayor disponibilidad a la planta, ¿sí? Entonces ya, digamos que si antiguamente con mi riego tradicional, los 50 kilos que yo aplicaba, por ejemplo, de mi urea, no solamente la planta lo asimilaba un 25%, es decir, 25 kilos, ¿no? 25 kilos. Entonces, con el riego o fertirriego, yo aumento a 80% mi asimilación y el aprovechamiento de mi nutriente. Entonces, como ven, es una gran ventaja el uso de la fertirrigación, ¿sí? Con ello vamos a poder entonces mejorar la asimilación de nutrientes para mi cultivo. Este es un esquema, ¿sí? Que básicamente involucra que tengamos en cuenta que todos los nutrientes son esenciales, ¿sí? Criterio de esencialidad, un criterio muy importante donde todos los elementos son muy importantes. Basta que uno esté deficiente o escaso para que el rendimiento se vea afectado, ¿sí? Esto es como un cilindro, fíjense, con tablas, y un elemento que está deficiente ocasiona que el rendimiento pueda caer, ¿no? O perderse, ¿no? Entonces, para ello es importante que todos los elementos estén en equilibrio, ¿ok? ¿Cómo se mueve el agua en las plantas? Fíjense, a través del sistema de las raíces, el agua a través de la transpiración, ¿no? Utiliza mucho la pérdida de agua a través de vapor, el H2O, digamos que se pierde. Para que la planta pueda realizar este proceso de evapotranspiración, ¿sí? Requiere energía. Esa energía que pierde y sobre todo que utiliza una determinada cantidad de fuerza, hace que la planta pueda absorber, ¿no? El agua, ¿no? Con esta fuerza que transpira, ¿no? La planta absorbe nutrientes. ¿Para qué? Para compensar. Es decir, si bota una cierta cantidad de vapor de agua, tiene que equilibrarse con la misma cantidad de agua, ¿no? Absorbiéndola a través de sus diferentes órganos. Es siempre lo menciono también, es como un banco, ¿no? Todo lo que entra, ¿no? Tiene que ser igual a lo que sale, ¿sí? Si entra una determinada cantidad, tiene que salir la misma cantidad. Entonces, en ese equilibrio hace que la planta pueda absorber y tomar el agua y los nutrientes que necesita para los diferentes órganos, ¿ok? Aquí tienen entonces como que a través de los peros absorbentes, y aquí un detalle muy importante, que dentro de la fertirrigación siempre estemos activando, ¿no? O estimulando el desarrollo de raíces. Si no hay raíces, recuerden, no va a haber asimilación de nutrientes. Hay asimilación por difusión, asimilación por intersección radicular y asimilación también de nutrientes por eh, mecanismo de difusión, ¿ok? Entonces, para que la planta pueda tomar los elementos, es muy importante los peros absorbentes, ¿ok? Si no hay peros absorbentes, no van a poder tomarse los nutrientes. Aquí está la partícula del suelo, fíjense lo que se había mencionado hace poco. Nosotros fertilizamos el suelo, no, digamos, la planta. Cuando el agua entra en contacto con estos elementos, se liberan y la planta puede tomarlos, ¿ok? Entonces, eso que quede muy claro en lo que concierne a la parte de fertirrigación, ¿sí? Aquí tienen también el tema de la quimigación, es un término muy utilizado en la actualidad, que consiste en aplicar, pues, productos químicos, ¿no? A través del sistema de riego tecnificado, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, utilizan para temas de fungicidas, también se utilizan, ¿no? Dentro de mi sistema de riego tecnificado, ¿no? Con la finalidad de poder también mejorar la llegada de mi fungicida al sistema radicular, ¿sí?
Cuando se aplica muy temprano, y esto es muy importante, fíjense, ¿no? Yo aplico, tengo 3 horas de riego, aplico mi primera hora, digamos, mi producto. ¿Qué voy a ocasionar? Que a la tercera hora o a la última hora, ¿no? Mi producto esté al final. Entonces, de manera que la planta no lo va a aprovechar. ¿Sí? Si yo lo aplico muy tarde, de las 3 horas, yo lo aplico a la última hora, ¿qué voy a ocasionar? Que mi producto esté encima. Por ende, parte de mi sistema radicular no lo va a aprovechar también, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre darle en un término medio. Si yo tengo 3 horas, por ahí puedo darle 20 minutos de riego. Luego de ese 20 minutos, aplicar el producto y al final dándole también, digamos, unos 20 minutos más de agua pura. Entonces, con esto voy a mejorar la eficiencia de la aplicación de mi producto, ¿ok? Y ahí tienen ustedes entonces lo que es el fertirriego, cómo se aplican, ¿no? A través de drenchado en algunos casos, el drench, ¿sí? Este es para sistemas, por ejemplo, de plantas pequeñas, ¿no? Se aplica un drench o también puede ser aplicado por mochilas a través de un chorro, ¿no? Son una práctica muy común que sirve pues para aplicar fertilizantes, para aplicar fungicidas, pesticidas, herbicidas, en fin, ¿no? Todo lo que querramos aplicar en mi cultivo. Los componentes, vuelvo a repetir, son muy importantes para mi sistema de riego tecnificado en la fertirrigación, la cual permite una mayor flexibilidad en la aplicación de los fertilizantes comparando con los métodos tradicionales, ¿sí? Entonces, con esta práctica, la fertirrigación trata, pues, por lo tanto, de aprovechar los sistemas de riego como medio para la distribución de esos elementos nutritivos en una solución nutritiva, ¿sí? Acá tienen entonces lo importante que se considera dentro de la fertirrigación, la planta como tal, cuáles son los requerimientos, el suelo a través de un análisis considerando cuáles son los componentes que yo he de tener en cuenta, el agua, la calidad de agua, el clima, la temperatura, el viento, las precipitaciones, el tipo de fertilizante que yo voy a utilizar y mi sistema de riego. Fíjense, estos son los componentes principales de una fertirrigación. ¿Qué planta estoy utilizando? ¿Qué variedad? ¿Qué tipo de injerto? Edad de cultivo, suelo, arenoso, franco arcilloso, limoso, agua, aguas duras, aguas de repente ácidas, calcáreas, clima, mucha precipitación, mucho, digamos, de repente viento, fertilizantes de calidad, de mala calidad y un sistema de riego adecuado, ¿sí? Todo eso es parte de la fertirrigación. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, maximizar la producción, desde luego, maximizar la eficiencia de los fertilizantes, lo que habíamos mencionado al comienzo, minimizar los costos de producción, maximizar la producción del suelo y disminuir la polución ambiental, ¿sí? Es decir, disminuir el problema de la contaminación del medio ambiente. Bueno, ahí tienen algunas ventajas y desventajas que puedan considerarlos, ¿sí? Acá está, por ejemplo, el sistema de riego por inundación o riego por gravedad, fíjense. ¿No? Acá la cantidad de agua que puede haber y que muchas veces la planta no llega a asimilar todo porque pueda formarse un bulbo aquí, pero la planta siempre va a buscar la humedad, ¿ok? Esto de que ustedes ven acá es algo típico de las plantas. Donde quiera que ustedes vayan, siempre van a ver que en las zonas donde hay humedad, ahí va a estar la raíz, ¿sí? Entonces es importante que le demos un buen bulbo de humedad a mi cultivo para que pueda haber un buen sistema radicular, ¿ok? El tipo de fertilización, bueno, aquí tienen fertilización en alto caudal, de bajo caudal y de hidroponía. Rápidamente, bueno, aquí tienen algunos utilizados para de baja frecuencia, riego por sifones, riego por melgas, riego multicompuertas, aunque en algunos casos se utiliza en la actualidad. Eh, los patrones de humedecimiento son muy importantes, fíjense, cuando hablamos de suelos arenosos, los suelos arenosos, perdón, acá ha habido creo un error, ¿sí? Aquí debería ser al revés, ¿ok? Fíjense, en estos suelos arenosos, bueno, yo creo que mejor, a ver, si me permiten, voy a tratar de corregirlo, ¿sí? Esto va aquí, ¿ok? Y esto va acá. Ok, así sería. ¿Sí? Han habido un pequeño error, pero que ya está corregido. Muy bien. Entonces sería esto, ¿ok? En sistemas de riego tecnificado, fíjense, en suelos arcillosos, el movimiento de un bulbo de humedad va a ser horizontal en un suelo
limoso o franco, el movimiento no va a ser ni horizontal ni vertical y va a tener digamos, un bulbo más homogéneo y parejo. Y en un suelo arenoso, pues obviamente el movimiento es vertical por el tema de que la infiltración, el drenaje, la percolación es mucho mayor en comparación con un con un suelo arcilloso. En resumen, ¿qué podemos mencionar? Que los suelos arcillosos son muy difíciles de trabajar. No imposible, pero difíciles, ¿ok? Habría que hacer tratamientos, aplicación de materia orgánica, subsolaciones, quizás de repente anuales, cada cierto tiempo. Para el tema de los arenosos, pérdida de agua, que también involucra, por ejemplo, aplicar materias orgánicas para retener el agua, ¿no? Poner de repente pequeños surcos, ¿no? O camellones para poder mejorar el tema de la humedad. Entonces, son tratamientos que se le da. No imposible, como les digo, pero que se tiene que dar, ¿no? Y esto a veces por temas de costo o tiempo puede causarnos problemas, ¿no? Los suelos limosos son los suelos, digamos, más adecuados, ¿no? Que se adaptan a la mayoría de los cultivos para poder trabajar. Entonces, este es el suelo que más debemos de considerar para un sistema de riego de fertirrigación. Ya tienen los riegos por aspersión conocidos, tanto para temas de cultivos alfalfa, como les vuelvo a repetir, gras, en algunos casos se utiliza para cultivos perennes, otros para cultivos anuales, ¿no? Acá por pendientes, fíjense, también se utiliza bastante, ¿no? Entonces, dependiendo del el cultivo que nosotros querramos sembrar y bajo qué condiciones, si acá hay fuerte viento, no vamos a poder aplicar un sistema de riego tecnificado, porque el viento va a disminuir la eficiencia de mi riego por aspersión. ¿Ok? Entonces, el viento es un factor muy importante dentro de mi sistema de riego por aspersión. Riego por pivot, que les había mencionado también, fíjense, que en el norte se utiliza bastante, donde la uniformidad y el riego va a ser parejo, tanto de inicio como a final. ¿Ok? Riegos por de bajo caudal, aquí tenemos los riegos por goteo, los riegos por microjet. Los riegos por microjet también son muy utilizados, por ejemplo, en invernaderos, en viveros, ¿no? Con la finalidad de darle esta nube de mojamiento más uniforme y parejo a los plantines que están dentro del invernadero, ¿sí? Y desde luego el sistema de riego por goteo, que es el que más conocemos, pues, ¿no? Aquí tienen ustedes entonces, también hay un riego por anillos, ¿no? Este es un riego que se utiliza, por ejemplo, bastante para cultivos como son el dátil, ¿no? Lo que hace es, pues, a través de una manguera, insertar otra manguera adicional y en esta manguera, por ejemplo, acá hay cuatro, goteros y estos cuatro goteros lo que van a hacer es formar un mayor, volumen de bulbo y esto va a incrementar, pues, el mojamiento y la asimilación de los nutrientes, ¿ok? Ahí están los riegos por goteo. Bueno, en la actualidad no es muy común ver sistemas de riego por goteo subterráneos. Creo que la mayoría ya no utiliza esto por el tema de que a veces se taponean muy rápido los goteros y es algo que no podemos ver, ¿no? Y para poder verlo a veces hay que excavar y, bueno, timbalear y todo un trabajo. La mayoría utiliza el sistemas de riego por goteo superficiales, ¿no? Donde ya podemos verlo, la cinta de riego y si hay problemas de taponamiento o obstrucción, poder darle el, digamos, mantenimiento respectivo, ¿ok? Pero anteriormente también se utilizaban, o no sé si en la actualidad utilizarán, pero bueno, ya no es muy común este sistema de riego por goteo subterráneo, ¿ok? Fertilización y hidroponía para temas, por ejemplo, de almácigos, viveros, también muy utilizado para fresas, arándanos, muy común, típicos, ¿no? Este es un cultivo de arándano donde se utiliza bastante y bueno, pues este riego por hidroponía es un riego muy común que en la actualidad pues viene incrementándose también a gran escala porque a través de ello pues podemos mejorar también la eficiencia y mucho peor aún, perdón, mucho mejor aún, ayudando a captar la mayor cantidad de área, ¿no? De donde yo me estoy trabajando. Hay, por ejemplo, siembras de cultivos verticales, ¿sí? Donde la finalidad es aprovechar el mayor espacio. Si no tenemos espacios, digamos, horizontales, podemos aprovechar digamos, el tratamiento de siembra de cultivos verticales, ¿no? A través de ello, pues, vamos a aprovechar la mayor cantidad de espacios donde yo estoy ejecutando mi sistema de riego, ¿no? Por hidroponía. Y aquí lo tienen, fíjense, este es básicamente el principio de la hidroponía,
cómo es que se utiliza y acá, por ejemplo, en algunos casos se pueda adicionar otro cultivo encima uno de otro, ¿sí? Generalmente se utiliza para temas de hortalizas, ¿no? En la actualidad se viene ejecutando también para frutales, pero es más común verlo para siembras de hortalizas como lechugas, ¿no? Coliflores, coles, ¿no? Porque ahorra el espacio y porque también nos ayuda pues a poder incrementar la densidad de siembra. Claro, fertirrigación cuantitativa y proporcional es todo lo que concierne a la parte de la fertirrigación cuantitativa, ¿no? Digamos, si se aplica una determinada cantidad de agua al inicio y al final, pues se va disminuyendo la aplicación del fertilizante, ¿no? Esto es algo que no se utiliza mucho en la actualidad porque a veces, como habíamos mencionado hace poco, si yo aplico mi nutriente con mayor cantidad al inicio, ¿qué voy a hacer? Que digamos al final, ¿no? Voy a tener que mi nutriente va a estar precipitado en la parte inferior. Entonces, lo que se recomienda es hacer un fertirriego proporcional. Lo que les había mencionado, ¿no? Si tengo 3 horas de riego, 20 minutos de riego agua pura. Luego, a partir de esos 20 minutos, aplicar mi fertilizante y al final darle pues 20 minutos más adicionales de agua pura, de manera que no voy a tener ni exceso al final ni exceso al inicio, sino que voy a tener un fertirriego proporcional. ¿Ok? Esto de acá son los componentes de un sistema de riego: la captación del agua, la piscina, ¿no? La cabezal de riego, desde luego los temas de los componentes, las válvulas de riego y los sistemas de eh, goteo, en este caso, por ejemplo, ¿no? Riego por cintas, por mangueras, ¿no? Dependiendo del sistema, si es sistema de riego, de repente por aspersión también. Entonces, todo esto viene a ser los componentes de una fertirrigación. ¿Sí? Aquí está, entonces, nuevamente, fíjense, dosificación cuantitativa y dosificación cuantitativa. ¿Sí? Entonces, esto de acá es lo que tenemos que realizar, ¿sí? La cuantitativa, para mejorar mi eficiencia de riego en mi cultivo. Bien, y acá vienen a todo lo que es el tema de las toxicidad, ¿sí? Hay algunos calidades de aguas que pueden tener cierto contenido de elemento excesivo y que esto me puede ocasionar una toxicidad, llámese por boro, por cadmio, por plomo, bueno, en fin, elementos que en unos casos en concentraciones altas generan toxicidad. Toxicidad es cuando el elemento está por encima del rango permitido y que esto ocasiona que la planta pueda sentir quemaduras en las hojas, en los bordes, por ahí problemas también de repente de estrés y que esto va a ocasionar que la planta lentamente empiece a morir, ¿no? Entonces, estos detalles son muy importantes considerarlos. Aquí tienen contaminación por aguas subterráneas para temas de nitrato. Este es un tema aparte, pero que igual he querido considerar, porque cuando existen aplicaciones excesivas de nitrógeno y materia orgánica, se forman los nitratos y estos nitratos ocasionan problemas a la salud tanto de la persona como la calidad de agua de riego, ¿sí? Esto es un problema muy común que se da cuando hacemos usos irracionales del elemento nitrógeno. Aquí tienen alguna adaptación de fertilizantes. Es importante la solubilidad y la reacción que tiene cada elemento, ¿sí? Aquí tienen los principales fertilizantes que se utilizan en el aspecto agrícola, qué reacción tiene, ácida o básica, y cuál es su solubilidad dependiendo de la temperatura, ¿sí? La mayoría trabaja a temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? Y que hay algunos elementos que son más solubles, otros menos solubles. A mayor número, por ejemplo, la urea 1050 es más soluble, se disuelve más rápido que de un sulfato amónico, ¿no? Si yo tengo una urea y un sulfato amónico, lo que primero se va a disolver es la urea, ¿no? Y el sulfato amónico se va a disolver, pero va a requerir de mayor tiempo. Eso de ahí es solubilidad, ¿ok? Peligro de corrosión cuando hay problemas, por ejemplo, en mi sistema de riego, ¿no? Hay problemas de corrosión por hierro, aguas de mala calidad que pueden ocasionar estas corrosividades en mi sistema. Esto de acá es un problema común y para ello siempre es importante, como les mencioné al comienzo, darle un mantenimiento, ¿sí? Probablemente si yo destapo tuberías, adentro voy a encontrar una capa gruesa de repente de sedimentos, ¿no? Que muchas veces después de varios años se destapa y se da por la sorpresa de que hay
esta cantidad de sedimentos, ¿no? Entonces, el mantenimiento es muy importante, ¿ok? Para evitar este tipo de corrosiones. Aguas blandas, aguas duras para concentraciones de alto carbonatos, concentraciones de alto magnesio, óxidos de hierro que ocasionan lo que habíamos visto anteriormente, la oxidación. Entonces, esto de aquí es importante, ¿no? ¿Cómo podemos saberlo? A través de un análisis de agua, ¿no? Donde yo pueda saber si mi agua es de dura o agua blanda, ¿no? A mayor concentración de carbonatos de calcio y magnesio, será más dura mi agua. A menor concentración de carbonatos, mi agua será más blanda, ¿no? Aquí involucra también mucho las fuentes de cloruros, ¿no? Los cloruros de calcio, cloruro de magnesio, que también son considerados como de aguas duras, ¿ok? Esto es lo que ocasiona, pues, el problema de los carbonatos, ¿no? Carbonatos, por ejemplo, en las obstrucciones y taponamiento de los sistemas de riego, como son los sistemas por goteo, ¿no? Fíjense acá cuánto tiempo no se hará mantenimiento a estos cintas de riego y fíjense cómo está, ¿no? Adentro, ¿no? Todo obstruido y esto es un problema que a diario se puede ver en los diferentes campos cuando no se llega a dar el mantenimiento respectivo, ¿no? Considerando que puede hacer entre 2 veces al año, en el peor de los casos, ¿no? Una vez al año, pero esto va a depender también de cómo es que yo fertilizo. Lo recomendable es hacerlo 2 a 3 veces al año. Sé que de repente es un poco complicado, pero es lo recomendable para dar un buen mantenimiento a mi sistema de riego. ¿Ok? Y aquí tienen pues entonces la limpieza también del tanque. Si no limpiamos el tanque, obviamente pues todo lo que está dentro del tanque va a ir a mi sistema de riego y va a ocasionar pues problemas de obstrucción de goteros, ¿no? El mantenimiento del tanque dentro de la fertirrigación también es muy importante. Aquí pueden haber sedimentos que cuando yo aplico un fertilizante puede haber una reacción y esto puede ocasionar que haya problemas de incompatibilidad, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas. Por eso es importante que esté limpio mi tanque para yo poder preparar mi fertilizante. ¿Sí? Requerimientos, ¿no? Planificar, importante, qué es lo que yo voy a realizar, qué producto de fertilizante conviene aplicar, cuáles son las buenas prácticas de aplicación, informarse acerca sobre los riesgos que conlleva la manipulación de uso de fertilizantes y verificar que los equipos de trabajo estén limpios y en buen estado, ¿no? Es lo que yo les había mencionado, ¿no? El mantenimiento. Si bien es cierto, el sistema de riego requiere harto costo, es importante que todo esté detallado y registrado. Cada cuánto tiempo yo voy a realizar mi mantenimiento de la fuente de agua, de las piscinas, mantenimiento de los cabezales de control, mantenimiento de la red de tuberías, mantenimiento de los goteros y el mantenimiento de los dispositivos de control. Fíjense, es un trabajo muy arduo, pero que si consideramos cada uno de estos detalles, vamos a tener una eficiencia de riego muy uniforme y pareja, llegando al 95, ¿no? y 98% de eficiencia, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo de lo que es una correcta operación de sistema, ¿no? Diario, es decir, mi mes trae del primero de cada mes al 31 del mes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debo yo realizar diario? Registrar las presiones con los manómetros, es algo que tengo que realizarlo a diario para saber si la presión está correcta, adecuada en mi sistema de riego tecnificado, comprobar, ¿no? Y registrar el sistema de retrolavado, también muy importante, comprobar las presiones de válvulas, una cosa es presión de válvula y otra cosa es presión del cabezal de riego, revisar, preparar las fugas de cintas, si es que hay fugas, también revisarlas, revisar los arranques de la manguera ciega, ¿sí? Y entregar, pues, enjuagar las bombas de inyección luego de la última inyección, ¿no? Enjuagar las bombas para que no hayan problemas de sedimento, ¿no? Esto es algo que yo debo realizar a diario, ¿sí? Sobre todo las presiones que me van a dar un indicio si es que realmente estoy regando uniformemente. Recuerden que cuando uno hace un proyecto de sistema de riego tecnificado, en mi plano, ¿no? En mi croquis está establecido cuánto es la presión de trabajo de ese lote o de esa parcela o de esa finca, como quieran llamar, ¿sí? Entonces, si yo en mi plano me dice que mi campo trabaja con 1,2 de presiones y yo voy a mi campo y mido con mi manómetro y estoy con 0,8 o 0,85, ¿qué está pasando? Están habiendo problemas, ¿no? Por ahí problemas quizás de fugas,
¿no? Si marca más, si marca, por ejemplo, 1.6, 1.8, están habiendo problemas de obstrucción y eso está incrementando la presión, ¿no? De manera que me va a ocasionar de repente por ahí algunas fugas o rompimiento de matrices. Entonces, todos esos detalles son muy importantes. En el mes, ¿no? Por ejemplo, en cada día de la semana, ¿no? Acá hablamos por cada día del mes y acá hablamos por día de la semana. Es importante siempre verificar la evaluación de acumulación de sedimentos, enjuagar los tanques de fertilización de manera semanal y el lavado de limpieza externa de los componentes de riego también es algo que se debe realizar semanal. Entonces, con este programa vamos a tener un monitoreo más consciente del sistema de riego y evitar pues problemas de fallas, obstrucciones, fugas, ¿no? Y taponamientos de mi sistema de riego. Esto es algo rápido, que es cómo funciona el proceso de la fertirrigación, que ya los habían mencionado. Y este es un resumen que yo les había explicado, ¿no? De cómo el agua de riego influye bastante en la disolución y en el análisis, por ejemplo, de los foliares, el análisis de savia, ¿no? El análisis de disolución de drenaje y las propiedades físicas y químicas del sustrato o del suelo. Estrategias de fertirrigación, dosificación secuencial y simultánea son muy importantes. La secuencial, donde los productos son aplicados uno tras otro, y la dosificación simultánea, donde los diferentes productos son inyectados simultáneamente en la concentración definitiva deseada. Algo muy importante que acá quiero mencionar es que, por ejemplo, es importante el elemento del calcio y del magnesio, ¿no? Principalmente el calcio, ¿no? Que para poder fertilizarlo tiene que ser en un tanque aparte, un tanque especial para trabajar el tema de la preparación del calcio. El calcio no lo podemos mezclar con otro elemento, porque es un elemento muy pesado que muchas veces ocasiona precipitaciones, ¿no? e incompatibilidades a la hora de prepararlos. Por ello, para preparar el calcio tiene que ser en un tanque aparte. ¿Ok? Aquí tienen los componentes de un sistema de fertilización del cabezal de riego, donde aquí es importante considerar los manómetros, los filtros, los venturis, las bombas, los medidores volumétricos, que son los famosos caudalímetros, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo importante a mencionar es que el conjunto de estos dispositivos, ¿no? Va a determinar pues mi eficiencia de mi sistema de riego, ¿sí? Entonces, para yo poder calcular el caudal adecuado de inyección de fertilizante, yo voy a aplicar esta fórmula, que es el volumen de agua en litros sobre la duración del fertilizante. Aplicando esta fórmula, yo voy a poder calcular el caudal de mi inyección. ¿Ok? Aquí tienen entonces los componentes del cabezal a detalle de un sistema de filtrado, de fertilización y de medición, control y seguridad. ¿Ok? O muchas veces se utilizan en algunos casos sistemas de riego ya con computadoras a través, por ejemplo, de celulares también, ¿no? Los Dream, por ejemplo, Dream 1, Dream 2, ¿no? Los equipos que se utilizan bastante para poder a través de una computadora, ¿no? Mandar la información a campo y de manera que yo desde mi central o mi base o mi caseta, yo puedo controlar todo, ¿no? Puedo medir, digamos, el pH, puedo medir la conductividad, puedo saber cuánto caudal estoy regando en ese campo. Bueno, todo eso involucra bastante también el tema de la fertirrigación, ¿ok? El uso, por ejemplo, de los galí, el uso, por ejemplo, de los sensores también son muy importantes que a través de un aplicativo, ¿no? Se pueden registrar y tenerlo a la mano en los celulares, ¿sí? Toda esa tecnología en la actualidad existe. Obviamente los costos son de repente un poco caros, altos, elevados, pero que si lo realizamos o lo tenemos, nos va a servir de mucha ayuda. ¿Ok? Tienen ustedes, este es el Dream, esto es lo que yo les había mencionado, por ejemplo, a través del Dream, con el uso de los selenoides y el uso de los microtubos, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, es para un determinado lote, este es para un lote B, lote C, lote D, lote E, sucesivamente, y desde mi caseta, con una computadora, simplemente lo programo, o ya sea por computadora o manual, lo programo, y esta señal a través de los microtubos llega al selenoide, y el selenoide se activa o se cierra dependiendo de cuántas horas de riego o volumen de agua yo le voy a dar a mi parcela, a mi campo. Entonces, dependiendo de ello, se van estos selenoides. Desde luego, estos también selenoides requieren de mantenimiento, de limpieza, ¿sí? Y este es un problema también que a veces se observa en campo cuando pensamos de que estos selenoides tienen una vida eterna
que no necesitan de mantenimiento, sin embargo, también necesitan. Los microtubos también los necesitan, y entonces todo eso involucra un mantenimiento. ¿Ok? Las fuentes de energía, bueno, aquí no hay mucho que detallar, simplemente considerando qué tipo de bomba vamos a utilizar, bombas horizontales o verticales, cómo es que se puedan, dependiendo, pueden ser también sistemas de filtrado para temas, por ejemplo, de agua de mala calidad, composiciones de precipitados de calcio, de hierro, de azufre, magnesio. Se utilizan, por ejemplo, hidrociclones para poder evitar el tema de los aguas de mala calidad. Aquí tienen algunos, fíjense, filtros de grava para temas de arena, filtros de malla y filtros de discos. ¿Sí? Todos estos filtros se utilizan como componentes de mi fertirrigación. Aquí también los tanques, lo que habíamos mencionado, los tanques, es importante el mantenimiento de estos tanques de fertilización. A través de ellos voy a preparar mi caldo de fertilizante para poder aplicarlos a mi cultivo, y siempre es muy importante regular pues el mantenimiento de estos tanques. La tasa de inyección es muy importante calcularlas. Aquí tienen la fórmula, y la capacidad de tanques también, cómo yo puedo calcular la capacidad del volumen de mi tanque, dependiendo de la dosis y del área que estoy trabajando en mi campo, ¿sí? Fíjense, acá hay tanques de diferentes capacidades. Llámese, si es un campo pequeño, puede ser trabajar de 200 litros, ¿no? De 100 litros. Si es campo más grande, estamos hablando de repente de 50 hectáreas, podríamos utilizar tanques de 2.500, 5.000. Bueno, en algunos casos se pueden considerar tanques de 22.000 litros para ya áreas más grandes, hablando, por ejemplo, de repente ya de 500 o 1.000 hectáreas de campo, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de área es importante considerar la capacidad de mi tanque. ¿Ok? La calidad de agua de riego, lo que les habíamos mencionado, acá es importante. Fíjense, el purgado dentro de mi sistema de riego. Acá, cuando hay problemas de sedimentación e incompatibilidad de fertilizantes, muchas veces hay sedimentos, y el tema de las arenas también es muy importante. El purgado es muy importante entonces para poder lavar y monitorear la cantidad de sedimentos que tiene mi agua de riego. ¿Ok? Aquí tienen los principales factores que contribuyen a la obstrucción de goteros. Fíjense, las partículas inorgánicas, arena, limo, arcilla; partículas orgánicas como sulfato de calcio; partículas de plantas acuáticas y bacterias. ¿Sí? Todos estos también involucran y forman parte de lo que es el problema de obstrucción. Problemas químicos, carbonatos, metales pesados; problemas biológicos, lodos, filamentos, aceite u otros lubricantes. Ahí está lo que yo les había mencionado, ¿no? La calidad de agua de riego, ¿no? Componentes físicos, químicos y biológicos. Y aquí tienen algunos rangos de calidad de agua de riego adecuados para evitar riesgos de obstrucción de goteros, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de hierro, es importante que esté por debajo de 0,05, ¿no? Miligramos por litros, para evitar problemas de obstrucción. En el caso de fósforo, tiene que estar por debajo de 1, ¿no? Y para el caso, por ejemplo, de los sulfuros, por debajo también de 0,05. Acá tienen entonces también el tema de la turbidez, nivel de turbidez, ¿no? Menor a 10. Es importante que tenga mi calidad de agua de riego para yo poder no tener estos problemas de obstrucción. ¿Ok? La textura del suelo, bueno, esto es algo ya adicional que lo he podido considerar, ¿no? Que también forma parte de la fertirrigación. Recuerden que habíamos visto que la textura es muy importante, y si es suelo arenoso, mi bulbo de humedad va a ser vertical, y si es arcilloso, mi bulbo de humedad va a ser horizontal, ¿no? La textura es la cantidad de arena, limo y arcilla que contiene un suelo, ¿no? Y se calcula a través de este triángulo textural. Son 12 tipos de clases texturales que existen en el suelo, y que, dependiendo de la cantidad de arcilla, limo y arena, voy a poder determinar la clase textural de mi suelo, ¿sí? A manera de mm, directa, quizás in situ en campo, podemos medirlo, ¿no? A manera del tacto, formando pequeñas figuras. Si es que se forma, ¿no? Será un suelo arcilloso, y si no se forma o digamos, se desmorona, entonces estamos frente a un suelo arenoso, ¿ok? Y bueno, ahí tienen pues que también dentro de la fertilización es importante revisar la superficie mojada. Hay una fórmula que es básicamente el caudal del emisor en metros cúbicos por hora, dividido entre la velocidad de infiltración. ¿Cómo se puede medir la velocidad de infiltración? A través de las
cilindros infiltrómetros, ¿no? Y en casos, por ejemplo, para medir el tema del charco o el diámetro del bulbo, es importante hacer una calicata y con una wincha o una regla, medir pues el diámetro, tanto el alto como digamos el diámetro de mi bulbo de humedad. ¿Sí? Y tienen un sistema de riego por goteo, ¿sí? Bueno, esto es un mapa donde se utilizan bastante el tema de los mapas texturales, ¿no? O satelitales a través de georreferenciados, donde hay mayor concentración de arena y donde hay menos concentración digamos, de arena, de arcilla. Y dependiendo de esto, pues voy a establecer mi sistema de fertirrigación, ¿ok? Algunos aspectos muy importantes de la fertilización, el monitoreo de las presiones, les vuelvo a repetir, esto es muy importante, quizás muchos ignoran, pero en la fertilización el monitoreo de la presión es muy importante. Si mi presión baja, es problemas de fugas. Mi presión sube, problemas de obstrucción, ¿no? Entonces, esto es muy importante monitorear y revisar en el sistema de riego, ¿ok? Ahí tienen entonces los principales fundamentos de la fertirrigación es el sistema radicular. Lo que les había mencionado adelante al comienzo, ¿no? Existe un mecanismo de absorción de nutrientes por difusión, intersección radicular y flujo de masa. Difusión nos indica que los iones son movidos de mayor a menor concentración. Aquí, por ejemplo, tenemos el potasio y el fósforo. ¿Sí? La intersección radicular se refiere a las raíces activas que entran en contacto con los iones. Aquí está muy importante el calcio, el potasio, el fósforo, el nitrógeno, los demás elementos. Y el flujo de masas indica que los iones se mueven, ¿no? De la solución del suelo de la raíz de la planta en función de la transpiración. Entonces, conforme transpira la planta, va a absorber los nutrientes, ¿no? Aquí tenemos al boro, al calcio, el nitrógeno, el magnesio, el azufre, el cobre, el manganeso y el molibdeno. Importante entonces que para poder la planta pueda asimilar el calcio, necesitamos mayor actividad radicular, ¿no? Para que pueda ser absorbido por la planta, ¿ok? El tema de sinergismo y antagonismo es lo que yo les había mencionado, las incompatibilidades. Sinergismo, cuando de repente un elemento ayuda a otro elemento a que la planta lo pueda tomar, y antagonismo, cuando un elemento pues impide que sea absorbido, ¿no? Por otro elemento. Todos esos detalles se tienen en cuenta dentro de la fertirrigación, ¿ok? Y el beneficio, pues, de un óptimo fertirriego es que satisface las demandas de los nutrientes en función de las etapas, mejor y mayor disponibilidad de nutrientes, aumento de absorción de nutrientes, menor pérdida de nutrientes por lixiviación, aplicación menos costosa de nutrientes y flexibilidad de las aplicaciones. Como ven, entonces los beneficios de un fertirriego son muy importantes, ya que nos permiten todas estas bondades dentro de la fertirrigación, ¿ok? Y bien, eso a manera de resumen, ¿no? General, todo lo que concierne a la parte de riego y fertilización de cultivos. ¿Ok? No sé si hasta este punto ha quedado claro, ¿sí? Ah, dudas, consultas. Bien, de haber dudas, consultas o preguntas, aquí les dejo un número de celular y correo para cualquier tipo de observación, pregunta que puedan realizarlos, lo pueden hacer con total confianza que voy a estar al tanto para poder responderles. ¿Sí? Los materiales igual lo voy a hacer llegar terminando la clase para cada uno de ustedes. Y entonces, pues, mencionarles que podamos tener conciencia entonces del sistema de riego, ¿no? Tecnificado, de todo lo que habíamos mencionado, el mantenimiento y la evaluación correspondiente para tener un buen sistema de fertilización en mi cultivo. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay dudas o consultas o preguntas, doy por terminado el de hoy y agradeciéndole por su asistencia. Entonces, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, si el Señor lo permite, ¿sí? Que tengan un bonito fin de semana, ¿sí? Y puedan, a ver, creo que acá tengo una pregunta. Ah, muy interesante, bien resumido, gracias. José, muchas gracias, gracias por tu participación. Sí, he tratado de hacerlo muy resumido, pero qué bueno que te haya gustado el resumen. Bien, entonces, sin más, me despido. Un excelente fin de semana y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, cuídense. Buenas noches.